Hola, hola, ¿cómo están? Todas ustedes y todos ustedes que nos ven allí desde sus casas o en cualquier lugar donde se encuentren. Gracias. Gracias por acompañarnos de verdad y siempre recordarles nuestros horarios, los horarios de este programa. Los lunes, 8:30 de la noche y los jueves también a las 8:30 de la noche. Cada día con un tema diferente, con un tema nuevo. Y también recordarles que para todos los que les pregunten dónde ver Canal 1, lo pueden hacer en cualquier compañía de cable de nuestro país. En todas las compañías más grandes de Costa Rica se puede ver Canal 1, igualmente en la aplicación TD Max. Hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante, pero que muchas veces usted tal vez le está ocurriendo, pero ni siquiera se da cuenta que le está pasando. Por ejemplo, usted dice, ¿por qué atraso este proyecto? ¿Por qué no tomo decisiones que tendría que tomar hace tiempo? Bueno, a esto le llaman ahora el burnout o síndrome de desgaste profesional. Y esto se define como un estado de agotamiento crónico, emocional, mental y físico. Nótese que tiene que ver con cansancio físico, con la mente cansada, que provoca un gran estrés. Y esto se da sobre todo en contextos laborales, en donde también tenemos algunas responsabilidades que atender. Entonces las personas atrasan la toma de decisiones o realmente se van convirtiendo en personas poco productivas. Con nuestra invitada de hoy vamos a abordar este tema, cómo combatir este síndrome de desgaste profesional. Nuevamente vamos a conversar con Eren Salas, quien es escritora. Hace unos días precisamente ella vino acá para presentarnos su nuevo libro, Manual de Contramanipulación, el escudo mental. Y hoy la tenemos para hablar con nosotros de este tema que ella desarrolla muy bien porque ella es formadora en transformación holística y justamente tiene temas como este que desarrolla siempre con los seres humanos. Bienvenida, Eren. Muchísimas gracias, don Marcelo. Nada más bonito que hablar de estos temas que a uno le parecen como problemas, pero lo importante no es solo hablar de los problemas, sino hablar de las soluciones y salidas, porque lo decíamos en el programa anterior, la gente a veces piensa que no hay salida. Así es, siempre hay una solución y muchas veces nosotros no las vemos porque creemos que solamente existe un camino, pero existen muchísimos caminos para llegar al mismo lugar. Lo único es que como nosotros nos cerramos a que tienen que ser de una manera determinada, no vemos otros caminos. Entonces perdemos muchas oportunidades. Y acá usted señala que el 80% de las personas cometen el mismo error en lo que tiene que ver con metas versus el sistema a seguir. Entonces dice usted que la mayoría de las personas abandonan sus objetivos porque justamente se enfocan en esa meta y no en el camino. Sí. Muchas de las metas que nos trazamos como seres humanos se establecen desde la emoción. Y cuando nosotros establecemos metas desde la emoción, son difícilmente alcanzables. ¿Por qué? Porque en el camino siempre van a existir obstáculos. Y en ese momento, si solo tenemos la emoción que nos ha motivado, vamos a dejar esa meta tirada. ¿Por qué? Porque el primer obstáculo nos lo va a impedir o nos va a quitar la motivación. La diferencia de hacerlo desde la emoción a hacerlo con una planificación es que aunque vengan obstáculos, la planificación o el sistema le va a ayudar a uno a sortear esos obstáculos. ¿A qué nos lleva a conseguir metas? Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque obviamente todos desde niños escuchamos, usted tiene que llegar a hacer esto, usted tiene que ser alguien en la vida, usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse. Y yo pregunto, ¿a qué nos lleva a alcanzar metas? ¿Cuál es el propósito final de alcanzar una meta en la vida de un ser humano? Pienso que muchas veces los seres humanos se proponen alcanzar metas porque quieren ser diferentes a lo que son. Diferenciarse. Exactamente. Nos venden la idea de que tenemos que hacer una determinada cosa para tener más valor. Entonces, esa es una de las principales razones. Y nos quitan el valor que ya tenemos por el simple hecho de existir. Ahora, si uno establece una meta desde que ya yo me valoro como soy y quiero ir a un lugar, pero yo me valoro ya, no es que tengo que llegar ahí para valorarme, sino que yo me valoro desde el inicio. No es que llegar ahí me va a hacer más o menos, sino que yo ya tengo un valor desde que empiezo y también cuando termino. Y en el camino. Porque hay una camino. Sí, porque hay una cosa muy importante
que lo dicen mucho hoy en día los expertos en temas espirituales. Realmente nos han engañado en ese sentido, nos han dicho que usted va a ser feliz y usted va a ser realizado, se va a realizar cuando sacó su profesión, cuando obtuvo ese carro bonito y cuando hizo su casa. Y cuando la persona logra todas esas metas, al final de cuentas se da cuenta que sigue el vacío en él, Sí. porque no se enfoca en la verdadera meta. Por eso le hice yo la pregunta, ¿cuál debe ser la meta final? La verdadera meta debe ser enfocarnos en el proceso. ¿Por qué? Porque en medio del proceso es donde nosotros crecemos. En medio del crecimiento es donde nosotros nos llenamos de plenitud. Una vez conversaba con un familiar y le di un ejemplo y creo que quedó bastante bien, que es como que a usted le guste pintar, pero si usted llega y le regalan un libro de pintar ya pintado, entonces ¿cuál fue la gracia? O sea, no disfrutó nada. Muchas veces nosotros queremos metas sin disfrutar el proceso. Claro, entonces el proceso se va a disfrutar desde que nacemos, casi que desde que nacemos, porque, y el niño lo expresa porque es libre, entonces ríe, goza, juega y está todo perfecto, pero el niño va creciendo y le hablan de otras cosas, pero el niño quiere seguir siendo feliz. Nosotros en el fondo, llegando a grandes, tenemos que seguir siendo como niños. Sí, ¿verdad? Tenemos que aprender a disfrutar cada aspecto de nuestra vida y muchas veces esos aspectos para llegar a un determinado lugar a veces nos llenan de frustración, claro, a veces nos llenan de tristeza, a veces nos hacen reconsiderarnos hasta nuestro propio camino, o sea, qué queremos hacer realmente. Entonces es importante que podamos estar abiertos a esos cambios, ¿verdad? Claro, y uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuántas personas realmente cuando toman una decisión de estudiar una carrera lo hacen realmente pensando que eso los va a realizar o simplemente por dar una apariencia? O cuando se casan las parejas, yo me preguntaría cuántas parejas verdaderamente, qué porcentaje de parejas se casan realmente porque hay una felicidad y una convicción o porque solo quieren mostrarle al mundo que se realizaron, que lograron realizarse llegando al matrimonio. Sí, que lograron cumplir con un esquema, socialmente aceptado. Exacto. Pudiendo ahora tener muchas otras rutas, exacto, otras rutas de realización o de alcanzar metas, ¿verdad? Sí, otro asunto ahí importante es que muchas veces cuando hay una meta se ve como una carrera de sprint. O sea, tengo que llegar ahí rápido. Pero en realidad tenemos que aprender a ver las metas como una maratón, o sea, llevan una gran preparación, un gran proceso. Y no es lo mismo que usted corra la maratón y llegue a la meta, usted lo va a disfrutar muchísimo, a que llegue en un carro y lo pongan en la meta. Sí. No se disfruta igual. No se disfruta igual, y entonces por eso los grandes personas que han tenido un éxito muy alto en la vida, y para tenerlo cercanos, casos cercanos a nosotros los ticos, un Franklin Chan, un Jorge Jiménez de Heredia, un Keylor Navas, ellos siempre resaltan que obviamente ellos llegaron a realizarse y son altamente exitosos, pero que ese camino, como usted dice, llevó todo un proceso, donde hubo sacrificio, donde hubo dolor, donde hubo lágrimas. Claro, ese camino es el que nos enseña a descubrirnos a nosotros mismos. Vea usted, si nosotros tomamos atajos, llegamos al lugar, sí podemos llegar, pero realmente nunca nos conocimos a nosotros mismos, que es tal vez la principal meta que debiéramos de tener en la vida, conocernos a nosotros mismos. En la medida que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, por medio de diferentes caminos que se elijan, nosotros podemos ser más realizados, llenar más vacíos y sentirnos más plenos, no necesariamente con más. Es ese dicho que menos es más. Sí, y porque a veces, por ejemplo, en la persona joven, yo lo analizo, tiende solamente a mirarse en el espejo del otro. Por ejemplo, un chico que tiene 3, 4 hermanos mayores que ya se realizaron, que ya tienen casa, que ya tienen esto y lo otro, quiere tener todo lo que ellos logran, porque si no siente que fracasa. Pero entonces inicia una carrera sin control que lo lleva al fracaso y a la frustración. Sí, nos acostumbramos mucho por los contenidos ahora digitales a que nosotros solamente vemos el cuadro de la felicidad de la persona que logró tal cosa, pero no vemos los cuadros de todo lo que esa persona pasó para llegar ahí.
todo detrás de eso hay un trabajo de muchos años invertidos, muchas caídas que se han dado, muchas alegrías que se han tenido, pero lo más importante que en todo eso, cada uno de esos aspectos nos ha ido permitiendo hacernos más fuertes, reconocernos más, saber realmente qué es lo que yo quiero, saber realmente qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Eso es lo que no podemos brincarnos. Esos atajos son trampas, los atajos son trampas, porque siempre que nos brincamos un proceso, la vida nos devuelve a vivir el proceso que naturalmente se debió haber vivido. Sí, escuchaba justamente un experto en estos temas hablando en una red social, que él decía, en la vida puedes tener un obstáculo, te están confrontando con un problema, pero entre más rápido yo suelte ese obstáculo, más voy a tener ganancia. No me puedo, o sea, tengo que buscar la manera de saltarme eso cuanto antes. Sí, sí, y hay obstáculos que se pueden sortear rápidamente y hay otros obstáculos que nos llevan más tiempo. Y a veces esos obstáculos que nos llevan más tiempo son los más valiosos, los que nos dan más enseñanza. Claro, más herramientas. Más herramientas, más enseñanza y nos hacen disfrutar más el proceso de llegar a un lugar o a una meta determinada. Devolvámonos a ese tema me cuesta pronunciar la palabra burnout, ¿verdad? Ajá. Lo hice bien. Sí. Burnout o cansancio mental. ¿En qué momento un ser humano cae en eso? ¿Y cuáles son los factores que lo hacen caer? El burnout se da porque nosotros emocionalmente, o sea, valga la redundancia, desde la emoción queremos hacer muchas cosas sin enfoque. Suele suceder a principios de año. A principios de año hay mucha emoción de que se llaman hitos temporales. Hitos temporales son el fin de año, cuando cumplimos años, ciertas fechas que le permiten al cerebro o a la humanidad o a nuestra conciencia o a nuestro ser darnos un permiso para marcar un antes y un después. Es como hacer lo que ahora está muy de moda esa palabra, que es un reseteo. Exactamente. Entonces, en esos hitos temporales, muchas veces, muy emocionalmente, decimos, voy a hacer un montón de cosas. Y ya me planifico hacer tantas cosas que al final, en enero, empiezo, pero ya en febrero ya las dejé botadas. Sí. Entonces, ¿qué es ahí el secreto? El secreto es no querer hacer mucho, sino tal vez enfocarse en 3 cosas, nada más. Y con esas 3 cosas yo me enfoco y me aplico para llegar a lograr esas 3 cosas y tal vez no 20 o 10 o 15 que me van quitando energía y enfoque. Y también tener esas 3 cosas bien planificadas. ¿Cuánto pesa en esta situación de posponer y posponer la falta de autoestima, la falta de quererse uno mismo? Porque ¿cuántos no hacen un contrato con el gimnasio para decir voy a ir, voy a pagar por lo menos los 6 meses primeros porque yo sí quiero ahora meterme a hacer ejercicio, pero no van ni un mes, no van ni a 4 sesiones y ya se retiran? Sí, yo pienso que mucho del problema de autoestima que se pueda dar, digamos, porque se abandonan metas, como por ejemplo esta que me pone del gimnasio. Sí, es como la típica. Sí, también viene, no crea, viene mucho por el factor social. Yo me meto a un gimnasio porque es la idea que me han vendido. Claro. Pero lo que les decía al inicio, tal vez yo para llegar a esa meta tengo otro camino, tal vez a mí no es el gimnasio lo que me llena. Sí. Tal vez me gusta más salir a caminar en el barrio con un amigo o con un perro o otras formas de hacer actividad física. Hacer senderismo, que es muy bonito. Exactamente. Entonces hay muchos caminos para llegar al mismo lugar, pero cuando yo decido, influenciado por lo que la sociedad me dice que debe de ser, que tengo que ir a un gimnasio, que tengo que ponerme tal ropa, que tengo que verme de tal manera. Entonces, en ese momento yo empiezo a desgastar la meta, digámoslo así. Sí, pero sí siempre debe haber un elemento, Eren, de cuánto yo me estoy valorando, porque creo que eso también hace que posponga metas y después viene ese cansancio mental de que hablamos. Sí, sí, tienes razón. En la medida que nosotros nos valoremos o nos amemos a nosotros mismos, todo es más sencillo. Es como un autorrespeto, digámoslo así, un autorrespeto. Y también en el autorrespeto y en el autoestima está que yo no puedo dar lo que no tengo.
Muchas veces queremos ayudar a alguien, pero yo no me estoy ayudando yo misma. Entonces, ¿cómo voy a dar yo lo que no tengo? O sea, no puedo, es imposible. Es una ley de la naturaleza. Perfecto. Bueno, estamos conversando hoy con Helen Salas sobre este tema interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano suele posponer y por qué ese cansancio mental le invade al punto de que bloquea decisiones que nunca se toman? Vamos a regresar para unos consejos finales con ella después de esta pausa. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Si llegó tarde al programa, estoy seguro que este tema le va a interesar a usted. Estamos hablando de las personas que abandonan muy rápido sus metas o que por cansancio mental no emprenden ideas que tienen. Estamos en esta conversación con la escritora Helen Salas, que precisamente tiene una línea telefónica para que ustedes le pidan a ella motivación y consejos. Ella, a través de ese número que está en pantalla, el 8340-9561, ¿verdad? Pueden mandarle un mensaje y usted les sigue enviando. Sí, todos los sábados, consejos. al 84-9561 pueden mandar el correo electrónico y también pueden mandar el nombre, y todos los sábados les llega una motivación y un consejo relacionado con temas del diario vivir. Bueno, vamos a la parte final del programa, Helen, hablando de algo que usted llama la auditoría holística, ¿verdad? Antes de decidir, bueno, qué quiero lograr en mi vida, qué cambios quiero hacer, usted habla de dividir la existencia personal, mi vida, en 4 secciones. Háblanos de eso. ¿Cuáles son esas 4 secciones? Las secciones son, primero, yo debo de reconocer mi propio ser. Debo de reconocer qué es lo que yo quiero, o si estoy siguiendo la pauta de otras personas. También debo saber si tengo, digamos, todas las facultades para llegar a lograr eso, ¿verdad? También es otro factor importante. Me recuerda los otros que ahorita... Claro que sí, usted nos habla, por ejemplo, de bienestar interior. Entonces, es analizarnos cómo está nuestra paz mental. Me imagino yo que si no estoy en paz, es más difícil. Claro que sí, es importante tener la paz interior, porque si yo tengo paz, quiere decir mucho que tengo una buena coherencia. Una coherencia. Si yo estoy pensando algo y lo estoy diciendo en coherencia, eso me va a dar la paz interior. Y por medio de la paz interior yo puedo definir metas más claras. Sí, ahí me llama mucho la atención eso, y es bonita esa frase, esa palabra coherencia, que por ejemplo, el que hizo este ramo de flores, bueno, es un arreglo bonito, muy simple pero bonito, cuando está haciendo esto, tiene que estar pensando en cuánto voy a agradar a los demás. Si no, no hay coherencia, porque si solo estoy pensando en cuánto dinero voy a hacer. Exactamente. Coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Usted habla también de la palabra productividad. Entonces, que la persona se tiene que preguntar, ¿está trabajando mucho? ¿O está logrando mucho? ¿O por el contrario está estancado? Sí, ese es un factor súper importante, porque a nosotros nos hacen pensar que entre más se haga es porque estoy siendo más productivo, y no necesariamente. Muchas veces se hacen cosas que no nos hacen ser productivos, sino cosas que nos desgastan. Por ejemplo, desperdiciamos mucha energía revisando cosas que no son importantes revisar, y dejamos otras. Mucha hora con las redes sociales. Exactamente, y posponemos otras que sí son importantes. Por ejemplo, nuestra salud es fundamental. Ese es un tema que nunca debiéramos de posponer, pero lo posponemos porque decimos que no tenemos tiempo. No le damos importancia, entonces. Exactamente, que no tenemos tiempo, o que la salud, a veces dice a las personas que hasta es cara, o ponen muchas excusas. Sí. Entonces, eso es el tema, digamos, de la productividad, es realmente enfocarse en los aspectos que nos aportan valor y dejar los aspectos que nos roban valor. Que nos roban valor. Y hablando de eso, usted pregunta en un elemento más, si las relaciones nos nutren o nos drenan. Y vea qué importante. Y no solo estaríamos hablando entonces de relaciones de pareja, pueden ser relaciones de padre-madre, pueden ser relaciones hermano-hermana. En todo sentido, las relaciones pueden ser nutrientes o pueden ser drenadoras. Sí, y eso nos pasa a todos. Todos tenemos ese tipo de
de relaciones nutritivas y drenadoras, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de amigos. Sí. La sabiduría es saber gestionar eso. ¿Cómo se gestiona eso con sabiduría? Haciendo conciencia, digamos, de qué es lo que a mí me está... Hay a veces temas. Entonces, si hay un tema determinado que a mí me drena o que me hace chocar con una persona en el trabajo, en la familia o como amigo, pues entonces lo gestiono con sabiduría. O sea, no toco ese tema, o si lo toco de un punto de vista que sé que no va a causar fricciones, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo hago yo? Por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja que no me permite expandirme, es decir, quiero ahorrar más dinero para esto, o quiero trabajar 4 horas más para poder lograr esta otra meta, pero aquella persona solo está bloqueando lo que yo hago. Muchas veces esas relaciones siento yo que tienen como un tiempo, ¿verdad? Todo lo que a nosotros nos va drenando, siento que la vida misma va poniendo como un límite. A veces nosotros lo podemos hacer y a veces la vida misma lo pone, ¿verdad? Pero las relaciones de este tipo siento que no son sanas para ninguna de las dos partes. Claro, no van a ser sanas, y es justamente entonces una relación que nos está drenando. Claro que sí, no nos está aportando valor en nuestra vida. No, y nos está hundiendo más. Exacto, y nos lleva a lo siguiente, a no tener una energía adecuada, no estar vibrando en una energía adecuada, que usted lo menciona aquí también. Es decir, el cuerpo está perdiendo ese combustible necesario. Así es. Nuestra energía es muy importante cuidarlas como nuestro recurso más importante. ¿Por qué? Porque a cómo lo gestionemos, así nosotros podemos llevar una vida de más valor. Si nosotros llevamos una vida de más valor, también podemos aportar valor. Pero si siempre estamos rodeados de elementos que nos roban energía, nosotros no podemos aportar valor como seres en este entorno que nos movemos, ¿verdad? Acá vamos a ver, para ir cerrando, como algunas conclusiones. Muy importante una cosa que usted dice, y me encanta. Dice, define tu mínimo viable. O sea, no es que me voy a poner 5 metas o voy a decir, ok, si quiero fundar un restaurante, no, de una vez voy a abrir 7, uno en cada provincia del país. No, voy a comenzar con ese porque estoy hablando de una meta que puede ser viable. Sí, un mínimo viable es lo mínimo que yo puedo hacer para llegar a donde quiero ir. Ajá, tal vez si hablamos nuevamente del tema de la salud, mi meta mínima viable es aprender a tomar agua. Este año voy a aprender a tomar agua. Y sería simple pero valiosa. Así es. Entonces, o este año voy a aprender a comer un alimento que sé que me aporta valor, un vegetal tal vez. Por supuesto. Entonces, el mínimo viable. O a nivel mío, por ejemplo, a nivel de la escritura, no voy a proponerme escribir un libro en una semana, sino que voy a escribir 15 minutos todos los días, y si yo sumo 15 minutos durante un año... ¿Es su pasión, escribir? ¿Escribe mucho usted? Sí, me gusta mucho. Sí, ya dijimos en el programa anterior que ya tiene 8 libros. Sí, me gusta mucho escribir, pero creo que lo que más me gusta es aportar, o sea, aportar valor. Sí, usted habla cita esta frase que me encanta, que dice, la consistencia vence la intensidad. Interesante, consistencia versus intensidad. Sí, eso es como, por ejemplo, cuando uno quiere ir muy rápido, pero lleva tal vez, pongámosle así, un ejemplo, los zapatos muy apretados. Entonces eso no me permite a mí ser consistente. Claro. Pero yo lo identifico. Entonces yo lo elimino, pongo otros zapatos más cómodos y puedo hacer un recorrido más largo. Pero ¿cómo pude hacer eso? Porque fui consciente de que tenía un problema que me estaba obstaculizando. Una vez más, debemos dejar de ser tan estructurados o exigirnos tanto en la vida. Y usted habla del tema de planificación adaptable e inteligente. Es decir, y dice, ese plan que yo tengo para ir hacia una meta no puede estar escrito en piedra. Así es, eso es súper valioso porque nosotros pensamos, como le decía, que solo hay una estructura en línea recta. Y mentira, siempre hay cosas que nos hacen tener que cambiar la estructura que originalmente habíamos planificado.
Entonces, no hay que caer en la frustración porque las cosas tal vez no se van dando exactamente como yo quería que se dieran, sino que he tenido que hacer cambios, he tenido que modificar, he tenido que adaptar, pero todo eso ha sido muy valioso y si me logro mantener, ¿verdad?, con mi idea, porque a través de eso es que se puede uno enriquecer. Claro, donde yo pongo una meta, donde mi mente va con una meta, yo puedo llegar a hacer la realidad, pero tengo que entender un poquito el camino. Sí. Y me gusta que usted usa también un consejo muy básico, que es la agenda del descanso. Entonces, igual, cuando un cuerpo está descansado, puede planificar mejor. Claro que sí. Una mente que está reposada, que está descansada, puede lograr mejores objetivos. Digamos que el cerebro tiene muchas frecuencias. Hay unas frecuencias determinadas que solamente se llegan cuando el cerebro tiene un buen descanso, un buen reposo y está en paz. Cuando usted trabaja en esas frecuencias, sus decisiones son más acertadas. Sí. Y usted dice, tengo buena suerte, pero no es que tengo buena suerte, sino que yo estoy más equilibrado. Claro. Algo tan sencillo como en este momento en que estoy acá grabando este programa, la noche anterior dormí bien, entonces no siento estrés, el cuerpo se siente más libre. Sí, los niños trabajan en esas ondas de frecuencia por naturaleza. Sí. Conforme vamos madurando, perdemos eso. Entonces tenemos que volver a retomar el ejemplo de ellos. Bueno, no olvide entonces que las metas son realizables. Lo que hay que estudiar es cómo estamos caminando en ellas. Vamos a recordarles el número telefónico de Eren Salas, no solo para que usted le consulte sobre sus libros, que recientemente les presentamos que ella sacó a la venta este año, Manual de Contramanipulación, el escudo mental, de cómo dejar de ser esa persona manipulable. Pueden escribirle al 8340-9561 y ella también allí le pueden solicitar que les esté enviando periódicamente consejos. Así es. Me pueden mandar el correo electrónico, el nombre a ese WhatsApp y ahí recibo. Y a los sábados les estaría llegando siempre información muy valiosa. Muy valiosa, yo de hecho la recibo sábado a sábado. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Eren. Muchas gracias, don Marcelo. Nos vemos la próxima.